¿Cómo hablarle a un niño de 8 años? Pues como ese niño de 8 años lo requiera. Yo creo que cada niño es diferente y cada niño va a necesitar cosas distintas y ahí también nos va a tocar a nosotros como nuevos papás, ¿no? Saber que por lo mejor te dicen, a los 4 años deberían hacer esto. Pues sí, a lo mejor mi niño de 4 años no va a poder hacer esto, o a lo mejor lo va a hacer a los 3, ¿no? O sea, como que siento que cada niño, pues hay que tratarlo así, como una persona, un individual y cada uno va a tener sus necesidades específicas diferentes. Estamos grabando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Rodo y les traigo la entrevista de este día. Prepárense todas y todos ustedes, especialmente las y los pequeñines, también aquellos padres de familia que por mucho tiempo me han estado preguntando, Rodo, ¿cuándo será que nos traerás recomendaciones infantiles o para nuestros pequeñines? Déjenme decirles que el día ha llegado. Hoy tengo la oportunidad de platicar con una escritora realmente increíble. Ella es Pamela Pulido, escritora de estos y otros libros. Tengo por aquí Mi hermano derecha y tengo por aquí también el libro que hoy estaremos presentando, que es Las 1001 pijamas. Yo siempre tuve la duda si era pijamas o pijamas, pero aquí dice pijamas. Así que, Pamela Pulido, micrófono y cámara son tuyos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, primero muy contento de conocerte, de estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Y pues emocionada ya por platicar de este libro. Fíjate que hay unos que le dicen el pijama, que también es correcto. Hay unos que les dicen la pijama. Hay unos que los escriben con J, ¿no? Y que es pijama, que es como, pero eso me dijeron que era más como español, que nosotros como sí le hacemos una pronunciación de pijama, que realmente se tendría que escribir con Y. Pero sí, o sea, sí, uno los escuchó las 1001 pijamas, que también es correcto, o las 1001 pijamas. Entonces, estabas bien. Ok, pero fíjate que eso es bonito. Una de las cosas que más presumo al momento de leer un libro o de platicar con un escritor, porque ahí hay una relación simbiótica. Leer un libro es muy hermoso, pero también es fantástico platicar con el autor, porque esa conversación se convierte en una manera de conectarnos tal cual una lectura. Entonces, los lectores llegamos a leer historietas, cuentos, libros, novelas, pero también leemos personas y hoy tener una conversación contigo es como leer uno de tus libros también y eso es fantástico, pero a lo que iba, el hecho de conocer la manera en la que tú percibes el mundo, las cosas, es muy hermosa porque en el norte del país, hablando de México, se piensa de un modo distinto, en el centro también, en el sur también. Cuéntanos de dónde eres, dónde creciste, cómo es que te acercaste a los libros. Queremos conocerte muy bien antes de empezar a desmenuzar las 1001 pijamas. Muy bien. Yo soy de Monterrey, Regia. Por si no había notado el acento. Pues fíjate que se supone que ya se me quitó un poquito, pero creo que no. Llevo acá ya en la Ciudad de México 10 años. Ok. A estudiar la especialización en guión cinematográfico. Wow. Que sí, fue en el 2012. O sea, sí, ya cumplí 10 años y medio, sí, acá en la Ciudad de México. Pero bueno, yo todavía y siempre me consideraré regia, ¿no? Allá está mi corazoncito y siempre lo estará, mi familia está allá y bueno, regia siempre. ¿Y qué más? ¿Qué más te cuento de mí? ¿Qué más era? ¿Cómo me acerqué a los libros?
Eh, Sí, mira, hay gente que tiene el recuerdo vívido del primer contacto con la literatura. Hay otros que hasta que les hago esta pregunta vuelve a su mente. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tienes en los pensamientos el primer libro que te conectó con la literatura, el primer cuento, qué sé yo, la primera palabra? Queremos conocer todo. yo creo que el primer libro que recuerdo que leí yo solita Bien. fue el de La peor señora del mundo. Sí, fue un gran libro. Yo creo que por eso, quizá, ya había leído antes, pero ese fue como el recuerdo que tengo. O sea, a lo mejor otros libros fueron más intrascendentes para mí, pero ese libro sí me marcó como mi primero. O sea, es el que realmente recuerdo haber leído, La peor señora del mundo. Y bueno, es que está padrísimo y me encantó haberlo leído de niña. Entonces, de ahí, honestamente, tuve como unos años en primaria donde no leí mucho. Ok. Y luego regresé con eh, el mundo de Harry Potter. El mundo de Harry Oh, Potter regresó a la literatura. Yo seguía Harry cada año. Estaba esperando los libros cada verano. Y pues, y como íbamos a la par de años y yo no de... iba a preguntarte la edad, pero creo que Ay, ay, estamos en las mismas. sí, bueno, así me pasó. Y no nada más fue regresar al mundo como lectora, también como escritora. Fíjate que no sé de qué, de dónde ni qué, pero yo dije que quería ser escritora desde muy chica. Ok. Entonces, pero de verdad no sé ni de dónde lo saqué. Y luego como que se me olvidó y luego otra vez regresó con Harry Potter, porque pues al final se me hacía algo impresionante y digno de admirarse cómo alguien podía construir este mundo tan maravilloso y tan grande. O sea, yo no podía entender cómo esto existía dentro de la cabeza de alguien. Entonces, con esa misma admiración, leía esos libros, o sea, no nada más los leía Ujú. por Harry Potter y seguir sus aventuras, pero también intentaba entender de dónde salía todas las ideas de una persona, ¿no? Y Ujú. me intentaba imaginar de que cómo sería escribir esto, ¿no? Y cómo se le habrá ocurrido esto, como que ya estaba eh, no nada más viendo la historia, sino también el oficio del escritor. Entonces, bueno, pues eso fue como mi regreso a la literatura, ya desde ahí no lo dejé. Eh, Fui después a la universidad de comunicación porque también me encanta el cine Ok. y luego me fui al guión porque dije, no, cine, escritora, pero de cine, ¿no? Y luego, después de estar en la escuela y haber escrito algunos guiones, tuve la oportunidad de escribir mi primer cuento. Dije, este es Bien. un cuento, me fue bien, ¿no? Lo presenté, me fue bien en una editorial, me lo aceptaron y me encantó y me enamoré del proceso de escribir un libro. Entonces, bueno, eso fue en el 2014 y de ahí ya me arranqué a seguir escribiendo. Me gustaría sacar más libros, la verdad. O sea, creo que en estos últimos 8 años, bueno, he escrito he escrito 4 libros en estos ocho Ajá. años y me gustaría escribir más, pero luego me pasa que soy como muy perfeccionista. Entonces, como que sí me tardo en escribir. Entonces, pues bueno, esa es más o menos mi historia. Oye, está muy padre porque, digo, ahorita que mencionaste La peor señora del mundo, creo que por las referencias a Harry Potter y a la edad del protagonista, creo que los noventas nos marcaron. Entonces debiste haber leído la misma edición que yo, la que estaba en las bibliotecas de La peor señora del mundo, con unas imágenes increíbles. Y eso está chido, lo asocio hoy a tus libros porque también llegan a tener algunas ilustraciones que me recuerdan a ese tipo de literatura que nos conectó casi al mismo tiempo. Pero también al momento en el que hablas de Harry Potter, pues me recuerda a la adolescencia que pasé con algunos de mis primos, porque yo fui de los que no leyó Harry Potter, de hecho hace poquito los comencé y me quedé únicamente en el 2. Ahí tengo el 3. De hecho ni terminé el 2. No, sí terminé, ya ni me acuerdo, pero no me conectó. Por mi esposa me enganché con las películas, pero fue distinto. Sin embargo, desde ese instante tú tenías ya la idea de querer dedicarte de manera profesional a la literatura. No es algo fácil.
Tú ahora lo mencionas, comenzaste con un cuento, te enamoraste del proceso creativo, pero ¿con qué complicaciones también te has encontrado a lo largo de esta carrera como escritora? Cuéntanos. Bueno, son varias. Por ejemplo, me preguntan mucho, y eso me pasa y se me hace algo bien padre que me pregunten cuando voy a escuelas y me preguntan los niños, si yo quisiera ser escritor, ¿qué tendría que hacer? Y yo siempre les digo, primero es ser lector, eso es lo primero. Ok. Lo segundo es aprender a escribir, porque la pregunta que me hacen es cómo publico. Si te das cuenta, mucha gente quiere escribir, pero luego ni siquiera son lectores, ¿no? Entonces sí me pasa que todo el mundo quiere escribir, pero digo yo, está padre, hay que publicar, sí, qué padre, pero creo que nos hay que concentrarnos primero en escribir una buena historia y luego lo otro va a salir mucho más fácil. Entonces, en la segunda es concéntrate en escribir una buena, en aprender el oficio de escribir una buena historia, en aprender a hacer una buena historia. Y eso, pues me tardó. O sea, esta dificultad que estoy hablando es, bueno, pues tuve que pasar tiempo de lectora, tuve que pasar tiempo de aprendiendo, ¿no? Cómo construir, porque luego pasa que tienes las ideas, todos tenemos ideas maravillosas, Sí. todos tenemos unas ideas maravillosas y todos podemos escribir. La cuestión es que luego a veces no tenemos las herramientas necesarias, entonces nos quedamos a la mitad de una historia y nada más nos quedamos al principio de algo, de unos capítulos que prometen mucho, pero ya no sabemos después cómo seguirle. Y creo que el oficio, el aprender a escribir, te enseña a terminar una historia. Entonces, hace muchos años es haciendo esto, justo el aprender a construir historia. Y luego la otra fue, bueno, ok, ahora yo no tengo contactos, yo no vengo de ningún lugar, mi familia no viene, nadie es escritor ni nada parecido. Entonces, Ok. pues es abrirte el camino. Y una de las cosas que me permitió abrirme ese camino, que fue meterme al concurso del premio Barco de Vapor, que fue con el que gané Mi Hermano Derecha. Ah, Y a este lo partir tengo de ahí, también. sí, y a partir de ahí, porque lo bello de ese premio es que se concursa de forma anónima. Entonces, si escribes un buen cuento, una buena novelita, es participar y al final te lee un grupo de especialistas y tienes la oportunidad como cualquier otro participante. Entonces, eso se me hace muy padre porque pues todos estamos bajo la misma línea, ¿no? Y, y después de ahí ya pues fue el siguiente. Entonces, creo que en cada paso, Rodo, ha habido dificultades. La que ahorita en la que estoy, digamos, porque bueno, fue una etapa uno, la otra lo del concurso, pero en la otra, digamos que es en la que estoy, que es en la escribir nuevas historias, es que a veces tengo que dejar ir las historias, ¿no? O sea, como que siento que nunca están terminadas, que nunca las termino, les quiero seguir mejorando y eso, después el perfeccionismo también te entorpece en lo creativo de poder continuar, dejar ir y seguirle con otro. Entonces, esa es la dificultad en la que estoy ahorita, pero eso creo que hay dificultades distintas y esa es la que me estoy concentrando ahorita para pasarla. Las dificultades son evidentes en todo momento, pero la manera en la que las afrontamos determina lo que realizamos. Y tú, aparte de tener la oportunidad de escribir cuentos, ya ganaste premios y ahora nos presentas un libro que es realmente increíble, Las mil y una pijamas. Algo que me agradó bastante cuando nuestra amiga Julieta, que por ahí está oculta en las sombras, que fue quien nos conectó y me ha conectado con más escritores y escritoras, fue el hecho de que llegaran a mi librero libros infantiles. Me dedico a promocionar la literatura y la lectura en muchos lugares y me encanta trabajar con niños y adolescentes, pero en el librero casi no hay libros infantiles. Ahora que voy a ser papá y que tú también vas a ser mami, tenemos una conexión muy bonita a la distancia. Me llegan libros infantiles y me doy cuenta que no es lo mismo escribir para un público adulto que escribir para un público infantil. ¿De dónde nace ahora el deseo de escribir para un público infantil? Y de ahí crear libros como Mi Hermano Derecha
y las 1001 pijamas? Fíjate que creo que tengo muy vívido mi recuerdo como yo en niña. No sé si a todos les pasa eso, no sé, honestamente sí debería de preguntar si todos tienen a esa niña muy presente, pero yo me tengo muy presente a mí como niña. Eh, Tuve una niñez muy bonita, una infancia muy padre, pero también recuerdo mucho los miedos que tuve, ¿no? Hacia el futuro, de qué iba a pasar y qué iba a estudiar y qué iba a ser de mi vida. Me acuerdo mucho que pensaba todo eso, mis ansiedades, todas estas cosas que te preocupan como niña. Bueno, yo como niña, eh, las recuerdo mucho, siento que como que no las dejé, o sea, como que sí hay cosas que he avanzado, que he crecido, obviamente, pero sigo tomando en cuenta mucho a esa niña. Y fíjate que, ¿por qué estoy escribiendo literatura infantil o por qué he escrito literatura infantil? De verdad son las historias que se me ocurren, no lo hago tan adrede como se pensaría, ¿eh? O sea, son los conceptos que veo, son los temas que me interesan como explorar, los mundos que se me hacen maravillosos, los niños se me hacen súper interesantes. Entonces, no lo hago tan adrede, al contrario, como que siento que haría, ahora lo estoy haciendo, que estoy escribiendo un proyecto para adultos, y ahí sí lo tuve que ser como muy consciente, estoy escribiendo para adultos, quiero escribir un proyecto para adultos, ¿cómo tendría que ser? Pero lo infantil, honestamente, es que sí me sale mucho más natural, y creo que es por mi gusto a todo este mundo infantil a lo maravilloso que son los niños. En diversas cosmovisiones, respetando cada una de las formas específicas de pensamiento en todo el mundo, creo que hay gente con mucha sabiduría que ha dicho que la niñez nunca debería salir de nosotros. Y eso es muy bonito, porque si todos fuéramos como niños en ciertos aspectos, la sociedad sonreiría más, tendría la capacidad de disfrutar todo a nuestro alrededor. Eh, Te lo digo ahora que he escuchado el latido del corazón de mi hija, que todavía no nace, pero que ya la amo muchísimo. Mi vida ha cambiado por completo. Por ahí me contaron que tú también estás a unos días de convertirte en madre, entonces ese niño interior en nosotros sale a flote, pero qué padre que también pueda salir a relucir esa infancia hermosa que hayamos tenido en el pasado, en un libro, en un poema, en un verso, en una charla, en una plática, en un juego, y eso me fascina. Hay algo que quiero preguntarte, ya entrando en materia respecto a este libro. Las 1001 pijamas nos presenta a un pequeño, pero también a un abuelito, del cual no podemos preguntar muchas cosas porque solamente se saben tres aspectos en la premisa. El primero de ellos es que el abuelo es papá del protagonista. El Sí. segundo aspecto es que regala pijamas porque es muy aburrido. Y el tercer aspecto es que probablemente ese aburrimiento es lo que lo define. A veces creemos que el ser adultos nos debe quitar la alegría que emana de un pensamiento infantil, que el ser adultos nos puede amargar o que aquellas personas que son serias, discretas, no tienen muchas cosas que ofrecer. Sin embargo, el libro nos sorprende porque este abuelito que primero nos es presentado como alguien posiblemente amargado, sin nada que contar, nos muestra que tiene mucho que decir. ¿De dónde nace esta historia fantástica, querida Pamela? De verdad, ¿eh? No me lo estoy inventando, pero se me ocurrió en un sueño y nunca me ha Oh, pasado. O sea, de verdad nunca me ha pasado porque como que siento que está bien cliché de, ay, se me ocurrió en un sueño. No, a mí no me ha pasado. No es muy normal, o sea, digo, sí sueño y soñamos todos, pero me pasa que
que me levanto y digo, ay, qué padre, soñé, no sé qué, y luego me tomo café, despierto tantito y me doy cuenta que era una payasada y que el sueño era sueño y que está horrible y que claro que no se iba a convertir en historia nunca, ¿no? Aunque en la noche se ve como que tiene potencial. Y esta vez vi a un anciano llegar a una casa con muchísimas pijamas. No veía cuántas eran, pero eran muchísimas pijamas y eran pijamas de muchas cosas, o sea, de luces y lentejuelas, me acuerdo que brillaban, o sea, como que, y me levanté pensando en por qué alguien tendría tantas pijamas, cosa que esa misma pregunta se hace el personaje principal, Mateo, de por qué alguien tendría tantas pijamas, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, nada más conoce 3 cosas del abuelo Juan, que es el papá de su papá, que es una persona muy aburrida, porque cada pijama cada año le regala pijamas, y la tercera es por qué se enojó con su papá, perdón, ¿por qué no ¿por qué se enojó con su papá? Que es una pregunta que nomás nunca le responde, ¿no? No puede preguntar nada sobre él. Entonces llega el papá con estas pijamas y la primera pregunta es, pues uno, pues, ¿por qué está aquí, no? Y los papás totalmente no quieren decir nada, le contestan como siempre le han contestado que pues son temas de adultos. Y el personaje del abuelo es súper diferente al papá, ¿no? Es esta persona, como dices, que al principio la esperaríamos muy amargada y muy aburrida, porque pues, ¿quién regala pijamas? De verdad, ¿quién regala pijamas? Creo que yo me acuerdo de niña que si alguien me regalaba pijamas se me hacía como de, ¿por qué me están regalando pijamas? Ahora me encanta que me regalen pijamas, es un gran regalo, pero de niña no. Entonces llega este personaje, muy distinto al papá, y Mateo le hace la pregunta al abuelo creyendo que le iba a contestar lo mismo, que le iba a contestar pues ese no es tu tema, ¿no? Y no me preguntes. Tema de adultos. Exacto, tema de adultos. Y no, le dice, bueno, pues el problema es, o sea, esta pregunta tiene una respuesta muy larga. Entonces, cada pijama cuenta una parte de por qué el papá y el abuelo se enojaron. Y esa es una historia que va a durar 1001 noches. Y se interrumpe cada noche. Y esto es como el tema a tratar. Se interrumpe cada noche por la enfermedad mental que tiene el abuelo, que es Alzheimer. Entonces, se le dificulta continuar la narración cada noche. Entonces, vemos a un personaje de los 8 años hasta los 11 y medio, cómo crece, porque pues un niño de 1 año, o sea, de 8 a 9 es otro, ¿no? De 8 a 11, obviamente después de 3 años cambió completamente. Entonces, este libro cuenta esa historia de cómo este niño va descubriendo la verdad sobre su papá y el abuelo y cómo cada vez se le dificulta más por la enfermedad que padece su abuelo. Y mira, esto te lo aplaudo bastante porque son pocos los libros que he leído en los que se aborde de manera tan respetuosa y profesional el Alzheimer. Y sé que no es el tema principal que tú estás abordando, pero yo te lo aplaudo bastante porque en estos últimos tiempos solo he leído 2 libros que tienen personajes con Alzheimer. Uno de ellos es Salir al Mundo, de Ana Pasos, y otro es el tuyo. No conozco mucho del tema, no sé qué tanto te metiste a investigar eso, pero qué bonito que podamos asociar cosas en la vida para tener recuerdos claros en nuestra mente, y creo que es hermoso tener empatía con el abuelo, porque hoy tenemos muchos libros quienes somos lectores y cada uno también cuenta una historia. Yo no he conocido a alguien que regale pijamas, pero sí he conocido a personas que regalan calcetas o que regalan corbatas. Y creo que me trajo este tipo de recuerdos a la mente, aunque también quiero decirte, hace unos días fuimos al cumpleaños de una sobrinita, mi sobrinita Clarice, a quien le mando un abrazote gigante, porque es un amor esa pequeñita. Y con mi esposa queríamos comprarle un regalo. Y no sé si la mayoría de personas quiere llevarle ropa a los niños. Yo le dije a mi esposa, no, porque los niños lo que disfrutan es algo con lo que puedan jugar. Y ya escogimos una mochilita y nos emocionó bastante porque al otro día vimos a nuestra sobrinita con su mochilita llena de cosas.
Y eso está padre. Entonces, nuestro protagonista en esta historia probablemente tendría falsas expectativas al recibir una pijama de regalo, pero se da cuenta que hay muchas sorpresas que encontrar y también hay un interés que lo va formando. Yo conozco bastante la edad de 11 años porque soy profesor de secundaria, pero no soy un especialista entre los 8 y los 10 años. ¿Cómo conectar con esa edad, Pamela? Cuéntanos. Ay, pues, ¿cómo no? Pues lo intenté, Rodo. Ahí me dices si lo logré o no. La verdad, no tengo mucha experiencia, salvo lo que te digo de intentar recordar yo quién era a los 8 años y qué hacía y qué me gustaba. Y una de las cosas, por ejemplo, yo fui maestra de gimnasia muchos años. Ok. Y las niñas de las que era maestra tenían más o menos esa edad. Y y yo las veía como, pues bueno, aparte niñas súper maduras y todo, y como que tienen este deseo pues de ser tratadas como niñas, ¿no? O sea, no como niñas chiquitas, sino como una niña que entiende y que les hables normal, o sea, tampoco no, ahora no vamos a ir al extremo de hablarles, ¿no? Como si fueran adultos, al final son niñas, bueno, eran niñas mis gimnastas, pero fue simplemente un ejercicio de cómo era yo, cómo me acuerdo que estas niñas gimnastas, cuáles las cosas que les molestaban, las que les gustaban. También, por ejemplo, eso también me estoy acordando, una amiga tiene una hija de 8 años justo. Antes del libro, mira, creo que no, por aquí fue la historia. Me estaba contando que su niña le preguntaba mucho sobre un tema, ¿no? Ok. Y ella decía, pues ya le contesté de 1000 formas y me sigue preguntando y me sigue preguntando y me sigue preguntando. Y yo, pues es que no le estás contestando. O sea, realmente te va a seguir preguntando porque no está encontrando en ti una respuesta. Entonces, pues te va a seguir preguntando porque al final no le está respondiendo eso. Y me quedé pensando con eso, o sea, me quedé y dije, claro, este personaje al final va a seguir preguntando porque no se le está respondiendo. No estoy diciendo que se le tenga que responder toda la verdad y todo lo que está pasando, pues al final son niños, ¿no? Y ese fue un conflicto que tuve yo eh, al momento de escribir porque entendía las dos partes, entendía la parte de los papás, que era como de, a ver, hay temas que no deberías tú de saber, ¿no? Y nosotros tampoco de contar. Y también entendía a Mateo de su necesidad de saber y decía, claro. Entonces, pues llego a la conclusión, después de escribir esta historia, que no estoy dando spoilers, pero que al final va a depender mucho del niño, de la situación, cómo lo vivan, ¿no? O sea, como que siento que ahí va a estar la diferencia en si le contamos o no. Entonces, ¿cómo hablarle a un niño de 8 años? Pues como ese niño de 8 años lo requiera. Yo creo que cada niño es diferente y cada niño va a necesitar cosas distintas y ahí también nos va a tocar a nosotros como nuevos papás, ¿no? Saber que por lo mejor te dicen, a los 4 años deberían hacer esto. Pues sí, a lo mejor mi niño de 4 años no va a poder hacer esto, o a lo mejor lo va a hacer a los 3, ¿no? O sea, como que siento que cada niño, pues hay que tratarlo así, como una persona, un individual y cada uno va a tener sus necesidades específicas diferentes. Entonces yo hice el personaje de Mateo e intenté hablarle a Mateo, ¿no? O sea, contestar esa pregunta con Mateo, con un personaje que creo que merecía saber ese tipo de respuestas. Muy bien, Pamela. Y mira, creo que aquí conectamos muy bonito porque es cierto, cada familia tiene sus propias dificultades y probablemente hay muchas familias a las que les llegará este libro y les servirá para tener una mejor comunicación con sus hijos, para poder explicarle temas complicados, para poder hablarles también temas que parecieran sencillos, pero para familias en el mundo entero no lo son.
Hay gente que no está acostumbrada a ser abrazado, a abrazar, a decir un te quiero, a decir un te extraño, a decir me siento orgulloso de ti, te amo mucho, o a decir eso no me parece correcto, eso debería mejorar. Y creo que este libro nos ayuda a asociar otras cosas a nuestro alrededor para poder decir lo que necesitamos expresar. Eso me agradó bastante porque un libro infantil no necesariamente va a ser leído o debe ser analizado por un niño. Este libro le va a llegar a gente grande, a familias completas. Dinos, en tus palabras, querida Pamela, ¿por qué deberíamos leer Las Mil y Una Pijamas? Ay, bueno, primero porque creo que me gusta muchísimo y es algo que yo le quiero aprender al personaje del abuelo Juan. Toda la filosofía que tiene sobre los sueños, ¿no? O sea, por eso se viste de pijamas, porque él cree que no hay nada más importante que respetar los sueños. Y los sueños no nada más esos que se viven en la noche, sino también los que se persiguen cada mañana cuando se está muy despierto. Por eso viste de pijamas tanto en el día como en la noche. Entonces, siento que es una filosofía que yo también estoy intentando practicar día con día, de decir, hay que darle ese espacio a esos sueños. Hay veces que la vida se atraviesa y siento que el recordatorio de una buena pijama es bonito para ponerle otra vez la importancia en esos sueños. ¿Por qué lo deberían de leer? Porque, bueno, sí, con eso, creo que eso es algo que se pueden llevar bien. Y creo que es un gran consejo el siempre viste una buena pijama. yo, o sea, de verdad, después de lo que lo escribí, ya ni siquiera volví, o sea, tiré 2 pijamas en vez de volver los trapos de cocina, o sea, ya estaban de que rotísimos. Y decía, ¿qué estoy haciendo yo durmiéndome así? O sea, sí también hay que darles espacio también para descansar y para soñar, sobre todo. Y qué bonita asociación haces porque a través de un sueño formaste un personaje y a través de ese sueño creaste una historia increíble con muchas enseñanzas para chicos y para grandes. Muchas felicidades, Pamela, por todo el trabajo que has realizado. Estoy seguro que nos seguirá sorprendiendo con lo que venga en la obra de tus manos. Te deseo todo el éxito del mundo. También te mando un fuerte abrazo porque sé que en unos días tendrás el privilegio de tener ya a tu bebé en los brazos y eso me hace muy feliz porque yo también estoy emocionado. Así que, Pamela, mi agradecimiento total. Saludo desde aquí a mi querida Julieta Santana, que es quien nos conecta para que tengamos esta oportunidad. Valoro inmensamente que podamos colaborar juntos y deseo que a muchas familias les pueda llegar este gran libro, Las Mil y Una Pijamas, de mi querida amiga Pamela Pulido. Pamela, ¿algo que quieras comentarnos antes de cerrar esta entrevista? No, bueno, muchísimas gracias por el espacio, Rodo, gracias por las felicitaciones y también yo te deseo unos meses bien bonitos de esta espera tan padre. Ya en unos meses nos estaremos contando otras cosas y otras experiencias, pero muchas felicidades también. Y estén pendientes al TikTok porque estoy subiendo fragmentos de este libro leyéndoselo a mi princesita, a mi bebecita que viene en camino. Léanle, si ustedes van a ser papás aún en el embarazo, léanle a sus pequeños. Me encanta. Así que no lo olviden, amigas, amigos, mi querida amiga es Pamela Pulido, escritora de Las Mil y Una Pijamas. Si quieren adquirirlo, dejaré aquí abajito el link de las redes sociales de mi querida amiga Pamela Pulido, también de su editorial para que puedan leerlo. Saludotes, no lo olviden, yo soy Rodo y este es su canal. ¿Quién dijo que no se podía viralizar con libros? Yeah.